Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 para la gloria del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10 para la gloria del Señor. Alabado sea Dios en la tarde de hoy. Amén. Así que si usted tiene una Biblia cerca de usted, agarre la Biblia, amén, gócese en la palabra del Señor. Lea juntamente conmigo esta tarde la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Voy a leer esta tarde esta palabra poderosa, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Oiga bien, la maravilla que tiene Pablo con esta iglesia de Galacia. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, gracias te doy esta tarde por la oportunidad grande que me concede, Señor amado, de poder predicar tu palabra una vez más, Señor amado. Gracias, Dios mío, he leído tu palabra para gloria y honra de su nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos en esta tarde a predicar por el tema: ¿cómo se introduce la apostasía? Ese es el tema de esta tarde. Una pregunta: ¿cómo se introduce la apostasía? ¿Cómo se introduce? La iglesia de Galacia, o podemos decir las iglesias, porque Galacia era una provincia donde tenía varias ciudades. Y en esa provincia de Galacia, Pablo había establecido varias iglesias en uno de sus viajes misioneros. Así que Pablo, después de haber estado bastante tiempo predicando la palabra del Señor en la provincia de Galacia, con el transcurso del tiempo, Pablo comienza a darse cuenta que el mensaje que él les había enseñado, el mensaje que él les había predicado, de cierta manera comenzaron a cambiar la doctrina que la iglesia había aprendido, la doctrina que la iglesia había recibido, el mensaje que Pablo les había enseñado. Comenzó la iglesia, óigalo bien, de cierta manera a cambiarlo. Su comportamiento como pueblo del Señor ya no era el mismo. Comenzó la iglesia a comportarse de una manera opuesta a lo que Pablo les había enseñado a través de la palabra del Señor. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de esto, del comportamiento equívoco de la iglesia, cuando Pablo se da cuenta de esto, de la doctrina que la iglesia comenzó a abrazar y a desechar lo que él les había enseñado, a desechar lo que Pablo había sembrado en ellos, entonces Pablo se da cuenta de lo que está pasando en la iglesia. Entonces Pablo, cuando se da cuenta, óigalo bien, del comportamiento de la iglesia, y se da cuenta, gloria al nombre del Señor, que ya no están siguiendo el evangelio que él les había enseñado, Pablo dice: ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿cuál era el problema que estaba pasando dentro de la iglesia? ¿Cuál era el problema que estaba pasando dentro del pueblo del Señor? El problema era tan terrible
terrible, porque la iglesia ya no estaba siguiendo el evangelio de Jesucristo. La iglesia ya no estaba siguiendo la enseñanza del maestro dada por los labios de Pablo. La iglesia estaba siguiendo otras corrientes doctrinales. La iglesia estaba siguiendo otras corrientes que no eran fundamentadas en la palabra del Señor. Y la corriente que estaba siguiendo la iglesia de Galacia para ese momento era una corriente de los personajes llamados los judaizantes. Los judaizantes eran personas que de cierta manera sí creían en Jesús. Muchos de ellos habían creído en Jesús. Entonces, como entre comillas eran cristianos, estos personajes llamados judaizantes eran cristianos, habían reconocido a Jesús como Salvador de su alma, y según lo habían confesado, entonces se llamaban ser cristianos, se llamaban ser hijos de Dios, se llamaban ser predicadores de Jesucristo. Entonces estos personajes entraban a la iglesia, y cuando estos personajes ya estaban dentro de la iglesia, comenzaban a enseñar a estos judaizantes que no era suficiente la gracia de Jesucristo. Comenzaban a enseñar que no era suficiente el sacrificio de Jesús para hacer salva su alma. Entonces, al sacrificio de Jesús, estos personajes, óigalo bien, le añadían la ley de Moisés, le añadían, gloria al nombre del Señor, la circuncisión, le añadían algunas leyes ceremoniales. En otras palabras, ellos querían unificar la gracia con la ley, la gracia con la ley. Para ser salvo, ambos tenían que estar unidos, tanto la gracia como la ley. Entonces Pablo se da cuenta de esto, del problema que estaba pasando dentro de la iglesia de Galacia. Entonces Pablo tiene que enviar una advertencia para la iglesia de Galacia, para advertirle que tengan mucho cuidado de estos judaizantes. Porque estos personajes ya no estaban enseñando el evangelio de Jesucristo. Estos personajes estaban enseñando que para ser salvo no solamente era aceptar a Jesús, no solamente era estar en la gracia, sino que necesitaban observar la ley de Moisés, necesitaban circuncidarse, necesitaban celebrar la fiesta de los judíos. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de todo esto, Pablo tiene que lanzar un mensaje para contrarrestar la enseñanza de los judaizantes que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Jesucristo. Entonces Pablo tiene que dar un golpe fuerte contra esta falsa enseñanza, y por eso Pablo a la iglesia de Galacia, Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice: no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo dice: no, yo sé que no hay otro evangelio. El evangelio es solamente uno. ¿Por qué? Porque el camino a la salvación solamente es el de Jesucristo. Entonces, pero aquí está el detalle. Hay personas que de cierta manera quieren poner otro camino, quieren añadir otras cosas, como los judaizantes querían que por encima de la gracia añadir la ley de Moisés, añadir, óigalo bien, las leyes ceremoniales, añadir las costumbres de Israel. Entonces Pablo tiene que aclararle a la iglesia y de cierta manera darles un mensaje de alerta, un mensaje de advertencia, para que tengan cuidado de estos personajes que estaban menoscabando el ministerio de Pablo, y sobre todo estaban dañando la iglesia de Jesucristo, estaban destruyendo la iglesia de Cristo. Y el hombre de Dios tenía que lanzar un mensaje contra esa apostasía que estaba entrando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque apostasía, óigalo bien, es negar la fe que un día practiqué, que un día recibí y practiqué. Entonces Pablo tiene que de cierta manera contrarrestar esa falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba abandonando la verdadera fe, estaba abandonando la enseñanza, la doctrina que Pablo le había enseñado, y estaba siguiendo una enseñanza diferente, una doctrina diferente. Entonces Pablo tiene que aclararle a la iglesia y le dice: ¿cómo es posible que ustedes ya están siguiendo un evangelio diferente? ¿Cómo es posible? Estoy admirado, estoy anodado, estoy sorprendido, dice Pablo. ¿Cómo es posible que tan pronto os hayáis alejado de la enseñanza de Jesucristo? Aleluya.
Entonces, Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces aquí está el detalle. El evangelio que estaban presentando los judaizantes era opuesto al evangelio que había predicado Pablo. Era opuesto al evangelio que había predicado Pedro. Era opuesto al evangelio que estaba predicando Juan. Era opuesto al evangelio que predicaba Santiago. Era opuesto al evangelio que predicaba Timoteo. Era opuesto al evangelio que predicaba Tito. Y opuesto totalmente al evangelio del dueño del evangelio, que se llama Jesucristo. Entonces aquí está el detalle. Cuando Pablo se da cuenta de esto, Pablo tiene que confrontar esa herejía. Entonces ahora aquí está lo tremendo. Aquí está lo tremendo. Entonces cuando Pablo tiene que confrontar esta herejía, Pablo de cierta manera dice que cualquiera que traiga un evangelio diferente al que se ha predicado sea anatema, o sea maldito. Entonces esto que pasó con la iglesia de Galacia, ¿no le parece un poco familiar en el día de hoy? ¿No le parece familiar en el día de hoy? Porque ahorita ya no están en sí, los judaizantes no están haciendo gran estrago en el día de hoy. Hoy hay personas más peligrosas que los judaizantes. Hoy hay personajes más peligrosos que los judaizantes. Se lo voy a repetir una y otra vez. En el día de hoy tenemos predicadores mucho más peligrosos que los judaizantes. Tenemos predicadores en el día de hoy que son más terribles, son más peores que el veneno. ¿Por qué, hermano Edwin? Porque estos personajes, óigalo bien, están destruyendo la iglesia de Cristo. Están destruyendo la iglesia. La imagen que están presentando de la iglesia no es una imagen de la iglesia que Cristo fundó. No es una imagen de la iglesia que Cristo estableció aquí en la tierra. Entonces estos personajes en el día de hoy están destruyendo al pueblo del Señor, y algunos están llevando a la iglesia a un extremo y otros a otro extremo. Algunos están llevando a la iglesia a una falsa santidad, y otros se están llevando a la iglesia a un libertinaje extremo. Entonces aquí creo que como iglesia de Cristo tenemos que tener mucho cuidado en el día de hoy. ¿Cuáles son los personajes que están llevando a la iglesia a un extremo de la santidad? Hay gente que en el día de hoy es pecado echarse loción. Si usted no lo sabía, hay gente que es pecado echarse loción. Hay gente que es pecado ponerse un saco. Es pecado ponerse una corbata. Es pecado, óigalo bien, andar bien trajeado. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que todo es pecado para ir, y de eso la iglesia tiene que tener mucho cuidado, de llegar a una santidad extrema. Hay gente que es pecado que las hermanas se peinen, que se pongan hermosas para el Señor. Entonces la iglesia tiene que cuidarse mucho de eso, porque hay una santidad que se convierte en religiosidad. Nosotros como iglesia del Señor creemos en la santidad por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera creemos que la mujer tiene que vestir con pudor, con decoro y con modestia. Entonces creemos en la santidad que nos enseña la Biblia. Entonces eso es muy importante. No podemos dejar de predicar de la santidad que nos enseña la palabra por dentro y por fuera. Pero los extremos son peligrosos, y tenemos liberales en el día de hoy que no es nada malo para ellos. Tenemos liberales en el día de hoy que no es malo que la mujer se trabe pantalones, no es malo que la mujer se pinte, no es malo que la mujer use licra, no es malo que los varones anden allá afuera en bicicleta, ahí, gloria al nombre del Señor, que anden todos raros ahí enseñando las cosas. No es nada para ellos. Y ahí andan elicados los varoncitos allá afuera también en el día de hoy. Entonces creo que es muy importante como pueblo del Señor mantener, óigalo bien, algo equilibrado de acuerdo a la Biblia. Entonces, ahora el detalle es esto: ¿cómo es que de cierta manera se introduce la apostasía dentro de la iglesia? ¿Cómo se introduce la apostasía dentro de la iglesia? Yo quiero dar en esta hora 3 aspectos importantísimos. ¿Cómo se introduce la apostasía? Voy a hablar de 3 cosas muy importantes de la manera de cómo se introduce la apostasía dentro de la iglesia del Señor. Cómo es que esto está pasando en el día de hoy, y sobre todo en estos últimos tiempos. Creo que los que ya tienen 20, 30 años, hasta 40 años de servir al Señor, se han dado cuenta que del 2000 para acá se ha manifestado
un demonio terrible que se ha infiltrado dentro de la iglesia, algo que está pasando aceleradamente, y un cambio, hermano, para mal en la iglesia de Cristo. Si usted observa la iglesia, a medida que los años van pasando, usted mira el comportamiento de la iglesia. Usted mira la condición espiritual de la iglesia. A medida que los años van pasando, usted observa, hermano, las cosas nuevas que están saliendo. Las cosas nuevas que se están dando. Predicadores que un día predicaban santidad, hoy predican libertinaje. Predicadores que se han ido a los extremos en el día de hoy. Predicadores que hoy han terminado, gloria al nombre del Señor, en otras religiones. Hombres de Dios de sana doctrina, óigalo bien, han cambiado el mensaje. Han caído en apostasía. Entonces cada vez que el tiempo va pasando, vemos un libertinaje sin precedente en la iglesia de Jesús. Entonces tenemos que preguntarnos esta tarde, ¿cómo se ha introducido la apostasía dentro de la iglesia? ¿Cómo se introduce, hermano, esto que se llama apostasía, que nosotros fuertemente estamos contrarrestando, confrontando ese libertinaje, ese pecado de la apostasía? Ahora, ¿cómo se introduce? Número uno, tenemos que reconocer que la apostasía es algo que ya estaba profetizado que pasaría en los últimos tiempos y que se daría dentro del pueblo del Señor. ¿Quién lo profetizó? Pablo lo habló inspirado por el Espíritu Santo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. Pablo habló acerca de esto. Y Pablo le dice a la iglesia, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Oiga lo que le dice Pablo a la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, hay sinvergüenzas que no hablan de la venida del Señor, no hablan del arrebatamiento de la iglesia. Todo predicador que no hable del arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene pronto, guárdate para Dios, mantente en santidad. Todo predicador que no habla de esto es un apóstata. El hombre de Dios, mire, Pablo, Pedro, Juan, todos los hombres de Dios siempre decían, Cristo viene o Jesús viene pronto. El Señor está cerca. Siempre el mensaje de ellos, a pesar de que fueron los predicadores del primer siglo de la iglesia primitiva, los predicadores del primer siglo hablaban de la venida del Señor. Hablando del primer siglo, imagínense en el día de hoy, estamos en pleno siglo XXI y ahora ya no se quiere hablar de esto. Ya no se quiere hablar de esto. Entonces, el hombre de Dios tiene que estar constantemente hablando que Cristo viene pronto, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ahora, pero escucha el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Oiga esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Recordemos bien esto. La apostasía es algo que se daría y sería cumplimiento para la iglesia de los últimos tiempos. Hermano Elvis, pero apostasía siempre ha habido, no lo voy a negar, pero de una manera acelerada y que ha invadido, por decirlo así, quizás más de un 50% de la iglesia de Cristo. Esto es admirable, porque pícaros siempre han habido, sinvergüenzas siempre han habido, falsos siempre han habido, libertinos siempre han habido, pero ahorita en pleno siglo XXI se han destapado miles y miles en el día de hoy. Ahorita en pleno siglo XXI, la iglesia es el cumplimiento prácticamente de las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas. Entonces ahorita hay una apostasía que está invadiendo la iglesia. Hay una apostasía. Gran parte del pueblo del Señor se está apartando de los fundamentos establecidos en la palabra. Gran parte del pueblo del Señor se ha apartado de lo que ya está establecido en la palabra, y en el día de hoy muchos ven el evangelio como un comercio. Mire, cuando hay un predicador que ya no predica por amor a las almas,
Ya no predica por traer un mensaje de bendición para la iglesia, sino que usted lo mira que todo es billete, que todo es comercio, todo lo está monetizando, todo lo está comercializando, y que mira que plata por aquí, billetes por ahí, anda viendo de dónde rasca. Tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque están a punto de desviarse. Un personaje que solamente habla de plata y que el diezmo y que la ofrenda y que bendiga, me mande una ofrenda por aquí, bendígame por aquí, y que pone aquí cosas para adquirir billetes. Tenga mucho cuidado, porque ese personaje está a punto de apartarse y está a punto de caer en apostasía. La iglesia tiene que cuidarse de todo esto. La iglesia tiene que cuidarse de todo esto. Cuando nosotros vemos el evangelio no como el medio de salvar las almas, sino como el medio de comercializar y hacer plata, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuántos se han apartado? Mire, esa doctrina de salvo siempre salvo, esa doctrina se ha apartado del fundamento de la palabra. Salvo siempre salvo, no importa lo que haga, usted ya es salvo. Eso se ha apartado de la sana doctrina, la doctrina de la falsa prosperidad. Estos tipos se han apartado de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque los ojos solo ven signo de dólar. La falsa prosperidad han caído en apostasía en el día de hoy. La doctrina del Kingdom Now, el reino ahora, la doctrina del Jebose, se han apartado de la sana doctrina en el día de hoy. Entonces estos personajes solo ven billetes, solo ven plata. A las almas no las ven como a las ovejas, no las ven como almas que van para el cielo, sino como ovejas que dan, mire, lana para ellos. No ven las ovejas como almas que se tienen que guardar, que se tienen que consagrar, que se tienen que santificar. No las ven así a las ovejas, sino que las ven como ovejas que van a darles lana, que van a comercializar con ellas. La ven como ovejas que van a sacarles plata. Yo creo que cuando alguien va a bendecir, gloria a Dios, puede bendecir a un hombre de Dios. Bendiga a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, bendígalos. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no caer, que nuestro corazón, óigalo bien, se inclina al dinero del Dios Mamón. No puede ser eso, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia. Entonces, todos estos personajes, todo tipo que se llama apóstol en el día de hoy se apartó del fundamento, ya es un apóstol, hijo del diablo en el día de hoy. Todo aquel que se llama apóstol ya no se conforma con el nombre de pastor. Todo el tipo que se llama apóstol ha caído en apostasía. Ha caído en apostasía. Si es claro en decirlo en la Biblia que el último apóstol fue Pablo, ese es el último. Vea por qué, conforme la historia. Después de Pablo, usted ve la historia de los hechos y mira la historia de la iglesia. En todas las etapas que pasó la iglesia, usted no va a encontrar apóstoles. ¿Hasta cuándo los encuentra? Hasta en el siglo XX. Hasta empezando el siglo XX, a punto de empezar el siglo XX, aparecen los primeros locos, apóstoles. Hermano, todo tipo que se llama apóstol, su corazón, hay altivez, hay orgullo. Ya no le gusta el nombre pastor, hoy se llama apóstol. Hoy hay que decirle el profeta, el ungido. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en el día de hoy con todo esto. Entonces, ahora, estaba profetizada en la Biblia que la apostasía, óigalo bien, prácticamente iba a tener cumplimiento en los últimos tiempos en la iglesia. Antes que Cristo venga, iba a venir la apostasía. Antes que Cristo viniera, iba a invadirnos la apostasía, y la apostasía ya lo hizo. La apostasía ya lo hizo. Ya la apostasía ha invadido a la iglesia. Ya la apostasía ha invadido nuestros altares. Ya la apostasía ha invadido, óigalo bien, gran parte del pueblo del Señor. Y se ha infiltrado en pastores, en evangelistas, en maestros, en predicadores, en iglesias entre comillas de sana doctrina. Ya están vendidas a la apostasía, al pecado. Hoy ven las iglesias como lugares de diversión, donde ir a distraerse, donde ir a pasar el rato. No, la iglesia de Cristo es un lugar de adoración, donde tiene que haber palabra de parte de Jehová. Entonces, cuando una iglesia, óigalo bien, está entrando y su corazón, el corazón del pastor es plata, es negocio, está ahí metido, que quiere, está pensando en tiempo, cuando es tiempo de pandemia, hermano. ¿Cómo es posible que un pastor esté pidiendo diezmo en este momento, cuando es el tiempo que la iglesia, que los pastores tienen que estar ayudando a la iglesia? Los pastores tienen que preocuparse en el día de hoy para ver que hermanito no tiene para pagar la renta, no tiene que comer. No se preocupan para ver quién está necesitado, no se preocupan para ver quién no tiene comida. No, están
pensando en diezmo, estos pícaros rebeldes en el día de hoy. ¿Cómo se atreve usted a andar pidiendo diezmo cuando es tiempo de pandemia, cuando es tiempo de crisis económica, cuando es tiempo donde la iglesia está siendo zarandeada, cuando hay hermanos que no tienen ni para pagar la renta, hay hermanos que no tienen ni para comprar comida, hay hermanos que ya llevan 3 semanas sin trabajar, hermanos que llevan un mes sin trabajar, hermanos que no tienen cómo poder pagar la renta, hermanos, se le han acumulado los biles, se le han acumulado los pagos, se le han acumulado todo lo que tiene. Y yo digo, ¿cómo es posible viendo esta crisis económica y se atreven a andar pidiendo el diezmo a estos pícaros, hermano? Mire, es que esto está terrible. ¿Cómo es posible? Pero diezmo de qué? Hay muchos hermanos del 100% solo está trabajando un 5% en el día de hoy. Tal vez un 10%. Hay un 90% que no está trabajando, hombre. Y estos personajes pidiendo diezmo por todos lados y dicen, mire, si no puede traer, si no, aquí está la cuenta, mándolo por aquí. Está bien, si alguien quiere ofrendar, si alguien quiere diezmar, hágalo y bendiga la obra del Señor. Pero en el día de hoy el mensaje de un pastor, el mensaje de un evangelista es, hermano, darle un mensaje al pueblo de alerta, de advertencia, de fortaleza, de un mensaje de llamar al pueblo a la consagración, a la santificación, un mensaje para mantener al pueblo alerta y decirle, pueblo, Cristo viene pronto, y ver donde hay una necesidad, y decir, bueno, me di cuenta que el hermano no tiene que comer, hermano, no se preocupe, ahorita voy a llevarle algo por allí. Me di cuenta que el hermano no tiene que comer, vamos a ver de qué manera le compramos una canasta básica y se la llevamos. Pero ¿qué? Hoy en día se han olvidado, los pastores están metidos en las cuevas en el día de hoy, los evangelistas están metidos en las cuevas, que Dios nos ayude en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando nuestro corazón está en el billete, está en la plata, nos olvidamos de lo que nos enseña la Biblia. Y nuestro pensamiento ya más va pegado a la economía que al amor por el pueblo del Señor. Y de eso la iglesia tiene que cuidarse. De eso los pastores tienen que cuidarse en el día de hoy. De eso tienen que cuidarse los pastores en el día de hoy. Entonces, la apostasía está invadiendo nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque es cumplimiento de la Biblia. Mire, el Espíritu Santo sabía, el Espíritu Santo bien sabía que la apostasía, o más bien que la iglesia, gran parte de ellos se haría apóstata en los últimos tiempos. Se lo voy a repetir por segunda vez. El Espíritu Santo sabía que el actuar, el comportamiento de la iglesia en los últimos tiempos, lamentablemente la iglesia caería en apostasía. Y por esa razón el Espíritu Santo usa a Pablo. Y el Espíritu Santo dice que antes que Cristo venga, entraría la apostasía dentro de la iglesia. Lo que están mirando nuestros ojos, lo que estamos oyendo a nivel mundial en el día de hoy, de predicadores que salen con unas cosas raras, con unas situaciones tremendas, cosas que no se daban en la iglesia en los años 80, en los años 90, y se están dando un montón de sinvergüenzadas. Y cuando todo esto está pasando, hombres que han cambiado el mensaje, iglesias que ya no son las mismas de antes, iglesias que permiten un montón de recasados, de adúlteros, jóvenes en fornicación, gente en pecado, y cuántas cosas te están dando. El Espíritu Santo sabía que iba a ser una gran cantidad, sería una masa innumerable de apóstatas en los últimos tiempos. Y por eso el Espíritu Santo usa a Pablo, que antes que Cristo viniera iba a entrar la apostasía. Y en el día de hoy estamos en el cumplimiento, parte del cumplimiento de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. La mitad se quiere guardar para Dios y la otra mitad quiere imitar el mundo y comportarse como el mundo se comporta. Entonces, número 1, tenemos que reconocer que la apostasía que estamos viendo en la iglesia es cumplimiento de la palabra. Oiga, la apostasía que estamos viendo en la iglesia es cumplimiento de la palabra. Entonces, de cierta manera sí iba a introducir, porque Dios sabía cuál sería el accionar de la iglesia en los últimos tiempos, y por esa razón lo profetizó. El Espíritu Santo usó a los hombres de Dios porque sabía cuál sería el comportamiento de la iglesia. Número 2,
¿Cómo se introduce la apostasía en la iglesia? Número 2. Porque ¿cómo se introduce la apostasía? Mire, sabemos que se debe introducir. Pero ¿cómo se introduce a la iglesia de sana doctrina? ¿Cómo se introduce a las iglesias que, entre comillas, tenemos la verdad de la palabra? Tenemos la doctrina fuerte de Jesucristo y de los apóstoles. ¿Cómo? ¿Sabe cómo se introduce? Cuando callamos la palabra que confronta el pecado y exhorta al pueblo a la santidad. Cuando los atalayas callan el mensaje contra el pecado y el mensaje a la santidad de la iglesia, en ese momento es como abrirle una puerta a la apostasía y que entre. ¿Por qué? Porque lamentablemente la espada de la palabra la hemos quitado. Y cuando la espada de la palabra la quitamos, oiga, el diablo entra como panto en su casa. Cuando apartamos la espada de la palabra, el diablo se mete y hace estrago en el pueblo del Señor. Por esa razón, no podemos dejar de usar la espada de la palabra. Cuando la apostasía venga, hay que usar la espada de la palabra. Los atalayas, tenemos que tener un mensaje en nuestra boca, un mensaje contra el pecado, un mensaje contra el libertinaje, un mensaje contra la apostasía. Cuando la apostasía se quiera meter, los hombres de Dios vamos a estar armados con la palabra, armados con la espada en nuestra boca y decirle a la apostasía: fuera en el nombre de Jesús. Se va todo paganismo, se va todo libertinaje, se va toda falsa enseñanza en el nombre poderoso de Jesús, a través de la poderosa palabra del Señor. Ahora, oiga, ¿dónde enseña eso? Pablo se lo dice a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice la Biblia. Mire, casi todos los versos que le voy a leer es palabra inspirada del Espíritu Santo a la vida de Pablo. A la vida de Pablo. Pablo le dice a Timoteo, usado por el Espíritu de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga, que prediques la palabra. Oiga, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, eso no se está dando en el día de hoy. Son pocos los que tienen eso en la boca. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué razón Timoteo tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que reprender? ¿Por qué tiene que exhortar? ¿Por qué tiene que redarguir? ¿Por qué lo tiene que hacer? La respuesta está en el verso 3. ¿Por qué lo tiene que hacer Timoteo? ¿Por qué? Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Voy a repetir por segunda vez el verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Oiga, por esta razón Pablo le dice a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque Pablo sabía que estaban en una batalla espiritual. Pablo sabía que Timoteo estaría en una batalla con los falsos maestros, y esto empezó desde el tiempo de los apóstoles, y hoy más que nunca los maestros están por abundancia. Los falsos maestros abundan como frijoles y arroz en el día de hoy. Un montón de falsos maestros que están, mire, metiendo herejías a la iglesia, metiendo falsa doctrina. Un montón de falsos maestros que en el día de hoy están apartando al pueblo de la sana doctrina. ¿Por qué?
Porque no estamos sufriendo la sana doctrina. Oiga, no estamos sufriendo la sana doctrina. Y cuando la sana doctrina no se sufre, oiga, ahí aparecen los falsos maestros. Entonces, como ahora cualquier cristiano, hay un montón de falsos apóstoles. Como ahora, hoy el evangelio no se sufre, no hay persecución. Usted va a las calles, nadie lo va a andar persiguiendo por predicar la palabra. No hay persecución. Entonces, como no se está sufriendo la sana doctrina, cualquiera se llama pastor. Como no se sufre la sana doctrina, cualquiera se llama evangelista. Como no se sufre la sana doctrina, cualquiera se llama maestro, cualquiera se nombra apóstol, cualquiera se nombra pastor, cualquiera se nombra hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos sufriendo la sana doctrina. Y por esa razón han salido un montón de falsos maestros, porque no hay persecución. Aquí en América Latina no hay persecución. Entiendo los misioneros allá en Medio Oriente, yo lo sé, en Corea del Norte. Entiendo que es duro el evangelio ahí para los misioneros, pero aquí en América Latina no hay persecución de la sana doctrina. Hermano Edwin, pero esto que está pasando a nivel mundial. No están persiguiendo a la iglesia, no. Es una pandemia mundial que está pasando y Dios lo permitió para despertar a la iglesia y para que muchas almas vengan a los pies del Señor. Mas sin embargo no es una persecución directamente para la iglesia, no lo es. Entonces, como no hay persecución contra la iglesia, se levanta cualquier hijo del diablo a engañarnos. Cualquier hijo del diablo se levanta a decir, óigalo bien, barbaridades, herejías, un montón de doctrinas heréticas. Cualquier sinvergüenza se levanta. Por eso mire cómo han infiltrado la falsa doctrina de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, de Benny Hinn, la falsa doctrina de Yesenia, de un montón de doctrinas falsas que están destruyendo la iglesia, y el pueblo está caído en un terrible libertinaje y un tremendo desenfreno. Cualquiera en el día de hoy. ¿Por qué? No estamos sufriendo la sana doctrina, y por eso la iglesia está siendo sacudida fuertemente con falsas enseñanzas, falsos mensajes, falsas predicaciones. Aleluya. Por esa razón los hombres de Dios en este tiempo no bajemos la guardia. Yo le digo a todo hombre de Dios esta noche, no baje la guardia, aunque su pastor se le levante encima, aunque hayan hombres que se opongan al mensaje de la palabra, no callemos el mensaje de santidad. Vamos a reprender el pecado, aunque se enojen los sinvergüenzas, nos importa un bledo que se enojen los pícaros, los sinvergüenzas, aunque se molesten, no vamos a callar el mensaje de la palabra. Dios nos ha dado la espada, aleluya, para contrarrestar toda falsa enseñanza en el día de hoy. Pablo le dice a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el día de hoy lo mismo tienen que hacer los verdaderos hombres de Dios. Lo mismo tienen que hacer, porque si no hacemos eso, se va a meter la apostasía en nuestras iglesias. Si todo el tiempo es amor, amor y mucho amor, se nos va a meter la apostasía, y de momento cuando queramos sacarla no vamos a poder. Se nos van a meter falsas enseñanzas. Por eso el hombre de Dios tiene que usar la verdad de la palabra. No podemos callar cuando se calla el mensaje contra el pecado, cuando se calla el mensaje a la santidad para el pueblo, se nos mete la apostasía, se mete el libertinaje. Cuando permitimos que cualquiera se divorcie, se case, se divorcie, se case, cuando permitimos que hagan tres gente que pastores en el día de hoy ya divorciados con 3 matrimonios siguen pastoreando y estamos con el pico callado, cuando permitimos un montón de cosas dentro de la iglesia, se nos va a meter la apostasía. Cuando permitimos que las jovencitas anden como les da la gana, que los muchachos forniquen y sigan cantando, predicando en los altares, tocando la música, se nos mete la apostasía. El hombre de Dios no puede callar el mensaje de la palabra. Los hombres de Dios no podemos callar el mensaje de Jesucristo. Es importante, hombres de Dios, mujeres de Dios, Dios que nos ha levantado como predicadores en los últimos tiempos. Vamos a redarguir, vamos a reprender, vamos a exhortar con paciencia y doctrina y enseñanza, porque doctrina es enseñanza de la palabra. Entonces cuando Pablo le dice a Timoteo, quiero que redarguyas, la palabra redarguir es corregir. Redarguir, de acuerdo al diccionario, es corregir. Corregir a alguien estrictamente usando un argumento verdadero. Eso es redarguir. Corregir a alguien estrictamente
usando un argumento verdadero. Si alguien de momento hace algo, vamos a corregirlo, pero usaremos un argumento verdadero, no el suyo, no el mío, el de la palabra. Un argumento bíblico verdadero, sin salirnos de la palabra. Vamos a corregir, vamos a redarguirlo. Eso es redarguir, corregir a alguien. Y lo vamos a hacer estrictamente, sin pasarle lienzos tibios. A la luz de la palabra vamos a confrontar el pecado. Óigalo bien. Dice, entonces, usando un argumento verdadero, que es reprender. Reprender es exhortar a alguien, desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Hay que desaprobar lo que no es bíblico. Hay que desaprobar lo que no es correcto. Hay que desaprobar lo que va en contra de la palabra. Hay que desaprobar lo que no agrada a Dios. Se enoje quien se enoje, se enfogone quien se enfogone, se le mete el diablo quien se le quiera meter, pero vamos a desaprobar lo que no agrada a Dios. Eso es reprender. Eso es reprender. Reprender es exhortar a alguien, desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Entonces, cuando reprendemos a alguien, vamos a desaprobarlo. Si no es correcto lo que ha hecho, vamos a desaprobarlo y a decirle: lo que has hecho no es correcto. No lo aprueba la Biblia, no lo aprueba la palabra. Y aunque se moleste, lo vamos a desaprobar. Aunque se enfogone, lo vamos a desaprobar. Gente que en el día de hoy está robando, gente que en el día de hoy está vivándose a la gente, gente que en el día de hoy, aún con esta crisis epidémica, está pidiendo plata a la gente, está pidiendo el diezmo con esta crisis. ¿Cómo le vamos a proveer eso a usted? ¿Cómo se lo vamos a probar? No, al contrario, en lugar de estar haciendo eso, es ver dónde está la necesidad de la iglesia, es ver dónde está la necesidad en el pueblo del Señor. Entonces ahora, ¿por qué la gente no le gusta este mensaje? Porque muchas veces le destruimos el chanchero que tienen, le destruimos el desorden que tiene. Entonces, si algo no lo aprueba la Biblia, tampoco yo lo voy a aprobar. Si algo desaprueba la Biblia, yo también lo voy a desaprobar. Es tiempo de ayudar al pueblo del Señor, es tiempo de echarle la mano al que necesita, es tiempo de no pensar en plata, no pensar en billetes, sino pensar en la necesidad de la iglesia, señores. Bendito sea Dios en la noche de hoy. Aleluya. Sí, ¿qué vamos a hacer? Hay que reprender, hay que reprender, hay que reprender. Le dice Pablo a Timoteo, le dice: exhorta con paciencia y doctrina. No estamos sufriendo la sana doctrina, y por eso, mire, la apostasía nos está invadiendo. La apostasía nos está invadiendo porque no estamos sufriendo la sana doctrina. Entonces, exhortando con paciencia y doctrina. Exhortar es incitar o animar al pueblo. Oiga, exhortar es incitar o animar al pueblo con la palabra a que haga lo correcto. A que haga lo correcto. Y lo haremos con paciencia y enseñanza. Porque doctrina es enseñanza. Eso es doctrina, es enseñanza. Entonces, cuando nosotros exhortando con paciencia, es incitar, es animar. El exhortador no es aquel que solo da palo, no. El que exhorta es aquel que anima, es aquel que incita al pueblo con la palabra a que haga lo correcto. Y lo vamos a hacer con paciencia y enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante en el día de hoy incitar al pueblo a la consagración, incitar al pueblo a hacer lo bueno. Oiga, desde aquí, desde esta página de YouTube, el mensaje que Dios nos va a dar, mi propósito, óigalo bien, no es caerle bien a nadie ni caerle mal, no, es hablar el mensaje de parte de Dios. Yo no ando buscando amigos, ni tampoco enemigos. Yo busco agradar al Dios que me llamó al ministerio. Y por encima de una amistad, por encima de un familiar, por encima de un ministerio, por encima de una amistad, está el Cristo que me llamó a predicar su palabra. Entonces mi prioridad es dar el mensaje de parte de Dios, es exhortar, es incitar al pueblo a hacer lo bueno, a hacer lo correcto a través de la palabra del Señor, y lo haremos con paciencia y enseñanza. Gloria al nombre del Señor. Con paciencia y doctrina. Hermano Edwin,
¿Por qué es que está hablando de todo esto? Porque imagínense, en plena crisis epidémica, cómo la apostasía sigue invadiéndonos. Mire, sigue invadiéndonos. Los falsos apóstoles siguen engañando. Los falsos profetas nos siguen engañando. Los falsos pastores siguen engañando a la iglesia. Los falsos evangelistas siguen engañando a la iglesia. No podemos callar nosotros el mensaje de Dios. Tenemos que ser contundentes en el día de hoy. No podemos callar el mensaje de la palabra del Señor. Y es importante, óigalo bien, es importante saber los tiempos que nos ha tocado vivir. Si nosotros callamos el mensaje que redarguye, que reprende y exhorta, se nos mete la apostasía. El concilio del refugio en Cristo Jesús y los hombres de Dios que todavía aman la palabra, no nos dejemos amedrentar por el diablo. Los pastores, los obreros, no nos dejemos amedrentar por el diablo. Los evangelistas, mantengamos la bandera de la santidad levantada todavía. Hay una espada que se nos ha entregado y es la espada de la palabra. No dejemos que la apostasía cual gigante nos amedrante. No dejemos que la apostasía cual gigante se nos levante y nos ponga a temblar. No, es importante levantarnos como atalaya de Dios, como hombres con poder, con carácter para confrontar lo que se llama pecado. A lo bueno hay que llamarle bueno y a lo malo hay que llamarlo malo. Al pan pan y al vino vino. No podemos dejarnos amedrentar por la apostasía. Si la apostasía se levanta como un gigante, como Goliat, para querernos amedrentar, todavía existen hombres como David que todavía están en el secreto de Jehová, buscando a Dios en oración, buscando a Dios en ayuno, metiéndose con Dios en la intimidad. Hombre, gloria al nombre del Señor. Quizás no son tan famosos, pero creo que hay hombres de Dios que todavía tienen temor de parte del Señor y están dispuestos a agradar al Dios que los llamó a su ministerio. Bendito sea Dios en la tarde de hoy. No podemos callar esta palabra, porque si la callamos se nos mete la apostasía al concilio, se nos mete la apostasía a la obra. No podemos callar el mensaje de Dios, señores. Hay un libertinaje terrible. Y aún ahorita por estas redes sociales tenemos que aprovechar. No podemos dejar que el pueblo se nos duerma, que el pueblo se enfríe. No. Hay que mantenernos calientitos. Gloria al nombre del Señor. El miércoles posiblemente voy a hacer el culto en una casa. Hay familias que nos están llamando que quieren culto. Gloria a Dios. Quieren culto. Y donde me llamen voy a hacer culto ahí. Gloria al nombre del Señor. El miércoles vamos a hacer un culto a San Francisco posiblemente. Porque hay gente que está anhelando que hagamos un culto para alabar al Señor, para que oigamos palabras de parte de Jehová. Y si hay muchos temblando, vamos nosotros a levantarnos en el nombre de Jesús. No podemos callar la verdad de la palabra. Tenemos que levantarnos y, óigalo bien, y unirnos como el pueblo del Señor. Son los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Y el pueblo del Señor no puede estar dormido. No podemos dejar amedrentarnos por la apostasía. Tenemos que guardarnos para Dios. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Bendito sea Dios en la tarde de hoy. Ahora, como tercer lugar, ¿cómo se introduce la apostasía? Dijimos al principio, se introduce porque es cumplimiento de la palabra. El Señor sabía que muchas iglesias se iba a aflojar, se iba a paganizar, y por eso la apostasía iba a entrar. Iba a bajar la guardia, y por eso la apostasía iba a entrar. Segundo, cuando nosotros callamos el mensaje de santidad, el mensaje de sana doctrina, no redarguimos, no reprendemos, no exhortamos, se nos mete la apostasía. Tercero, ¿cómo se mete la apostasía? Oiga, se introduce cuando nos aburrimos. Cuando nos aburrimos de la sana doctrina. Cuando nos aburrimos de la sana doctrina y comenzamos a escuchar falsos maestros usados por el diablo, por un espíritu de error, que introducen doctrinas de demonios. Cuando usted y yo nos cansemos del mismo mensaje que nos enseñó Jesús, del mismo mensaje que nos enseñaron los apóstoles, y queremos escuchar cosas nuevas, cosas que la Biblia no nos habla, pero hay pastores de que están ahí metiendo herejía ahí debajo de agua. Cuando nos cansemos de la sana doctrina, se nos mete la apostasía, señores. Cuando nos cansemos de la palabra de verdad, de la palabra que reprende, que exhorta, que redarguye, que consuela, que edifica, y escuchamos falsos maestros, va a comenzar a entrar la apostasía a nuestro corazón y a creer cosas
a creer cosas que las vemos buenas a simple vista, pero el fruto de ellas son destructivas para nuestra vida espiritual. Vamos a ver lo que dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a apartarse de la fe. Apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, ¿por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, entiendo perfectamente que Pablo sigue atacando a los judaizantes, los sigue atacando, porque están destruyendo gran parte del pueblo del Señor. Y entiendo que Pablo habla acerca de ellos, pero además de ellos, Pablo habla de los falsos maestros. Pablo habla de falsos maestros, que estos van a ser espíritus engañadores, quienes los usarán. Y la doctrina que van a enseñar es doctrina de demonios. Oiga, entonces, cuando usted que me está escuchando esta noche, esta tarde, cuando usted y yo nos cansamos, nos aburrimos del mismo mensaje, de la misma enseñanza, del mensaje que nos enseñaron quizás aquellos ancianitos que no tenían ética, no tenían homilética, pastores que nos enseñaron que no tenían mucho estudio, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Su servidor, su primer pastor, fue un hombre que no tuvo ética homilética. No, de cierta manera los rudos le enseñaban a uno la palabra, pero eran hombres de ayuno y oración, hombres que se guardaban para Dios. Con el tiempo Dios nos permitió venir a este país y comenzamos a estudiar, nos graduamos, gloria al Señor, en teología, y por la misericordia del Señor no sabemos un montón, pero un poquito sabemos por ahí, para rascar un poco la Biblia. Mas sin embargo, escúcheme, cuando nos aburrimos de esta enseñanza, cuando nos aburrimos de la sana doctrina y queremos aprender cosas nuevas y queremos escuchar a diferentes maestros, queremos ver, óigalo bien, enseñanzas diferentes. La enseñanza que habla Armando Alducín, la enseñanza que nos enseña tal maestro, que enseña el pastor Chuy Olivares, y enseñanza un montón. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hermanos que me llaman y me preguntan, hermano, ¿usted qué piensa de este maestro? ¿Usted qué piensa de este pastor? Me gusta cómo enseña, quiero que sepa que estos hombres empezaron bien en la doctrina, hombres que empezaron bien en la sana doctrina, hombres que cuando empezaron eran consagrados, que predicaban contra el pecado. Pero ya la iglesia les creció, y cuando la iglesia les crece la iglesia, crecen los hijos, y ya la esposa ya con 65 años, ya le salieron unas cuantas canas, y ahora quiere pintarse el pelo porque está canosa la viejita. Y como está canosa la viejita, ya quiere verse como una rubia norteamericana, pelo amarillo. Ya los hijos crecen. Ya la jovencita que antes era, cuando era una niña de 7, 8 años, predicaba santidades. Pero ya la hija le creció, ya tiene 21, tiene 25. Y ya la cipota parece Jennifer López, como se viste, toda desgraciada. Entonces ya el cipote quiere andar, oígalo bien, que quiere andar como un rapero, como un reggaetonero, con los pantalones abajo. Entonces cuando los hijos crecen y se paganizan los pastores también, lamentablemente. Claro. Tienen que hacerse al lado de la esposa, de los hijos. Se paganizan. Y ya dicen, no es malo. No es malo que las mujeres se hagan cirugías. Claro, no es malo para él porque las mujeres se hacen cirugías. La mujer se ha puesto chiches falsas, nalgas falsas. La cipota se ha rapado la ceja. La cipota anda en licra. Va a cantar al coro en licrada. Va enseñando los bustos, va enseñando la pechuga, ya no es malo para él, no hay que ser extremista, claro, ya la familia le creció.
Ya la jovencita ya le gusta andar enchorada enseñando las piernas. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Y de momento escuchamos, no, hermano, eso no es pecado. Yo creo que vamos aprendiendo en el camino. Yo creo que eso no hay que ser tan exagerado. Entonces, claro, cuando nuestra familia, cuando la esposa ya crece, ya ella ya se siente gordita y que se quiere hacer... Ya se quiere poner figuritas de avispa y comienza a hacerse cosas. Entonces, aquí está el detalle. Comienzan a paganizarse los pastores. Ya la hermana se quiere pintar el pelo. Las jovencitas que le gusta andar enchoradas. Los jóvenes les gusta andar todos desgraciados, todos arrastrados en el pecado. Entonces, cuando pasa todo esto, la gente dice, no es malo ponerse un tatuaje. Usted puede ponerse un tatuaje, lo único que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Y comienzan a probar cosas en contra de la Biblia. Entonces, cuando usted comienza a escuchar estos falsos maestros, usted comienza a ser engañado y cree que no es malo nada. Usted comienza a ser engañado y cree que no es para tanto. Entonces, de eso tiene que cuidarse la iglesia en el día de hoy. Cuando usted se cansó de escuchar la sana doctrina, se cansó de escuchar hombres que predican santidades, se cansa de escuchar el mensaje de siempre, se cansa, ya usted está cansado de lo mismo, de reprender el pecado, de escuchar Cristo viene pronto, de escuchar el Señor está a las puertas, de escuchar un mensaje que llame al pueblo a la santidad, a la consagración. Cuando estamos cansados de eso, queremos escuchar cosas nuevas, revelaciones nuevas, mensajes nuevos, enseñanzas nuevas. Cuando queremos algo nuevo, es lo peligroso para la iglesia. Es lo peligroso para la iglesia. Es lo peligroso para la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos escuchar cosas nuevas. Entonces de eso tiene que cuidarse la iglesia. Iglesia, mantengámonos firmes en el día de hoy. Mantengámonos firmes en el día de hoy. Mire, así se introduce la apostasía. Así se introduce, gloria al nombre del Señor. Amado hermano, oiga, así se introduce. Cuando todo esto, gloria al nombre del Señor. A ver si, el hermanito, cuando todo esto, gloria al nombre del Señor, se está manifestando. De aquí es donde comienzan a darse cosas que van opuestas a la palabra. Y aquí es donde la iglesia tiene que cuidarse de todo esto. Cuidémonos, hermano, no es fácil los tiempos que nos ha tocado vivir. Muchas veces nos sentimos que vamos en contra de la marea. Muchas veces que el mensaje que estamos predicando es como cuando el salmón tiene que pasar, óigalo bien, al río, y muchas veces tiene que ir en contra de la marea y comienza, gloria a Dios, a nadar en contra de la marea y saber que viene el peligro, que muchas veces los osos lo van a cazar y cuántas cosas se dan. Entonces muchas veces el mensaje que estamos dando muchas veces se oye como un mensaje anticuado, un mensaje ya de los años 80, de los años 90, un mensaje religioso. Muchas veces se oye que es un mensaje extremista. ¿Por qué? Porque el mensaje de los predicadores del siglo XXI es un mensaje de la nueva era, un mensaje donde salvo siempre salvo, un mensaje no es para tanto, un poquito no es malo. El mensaje de los predicadores del siglo XXI es un mensaje llamativo, un mensaje motivacional, un mensaje donde hay psicología y palabras bonitas, palabras agradables, palabras elogiables al corazón y a la mente del ser humano. Entonces cuando se oye ese tipo de mensajes, mensajes que aludan al hombre, mensajes que de cierta manera se oyen esperanzadores, mensajes motivadores al corazón y a la mente del hombre, y de momento oyen un mensaje rajatabla, dice, no hombre, qué hombre más malcriado, qué hombre más ofensivo, qué hombre más extremista. ¿Por qué? Porque lamentablemente se están alimentando de comida chatarra, de comida barata, de comida de falsos apóstoles, hijos del diablo, que no tienen el pensamiento de preparar al pueblo para el arrebatamiento. Predicadores que el propósito de ellos es caerle bien a todo el mundo, de caerle bien a toda la gente, para así de esa manera comercializar la palabra, comercializar el evangelio. Y son comerciantes de la palabra, son mercenarios del evangelio, y el propósito de ellos es enriquecer esa costilla del pueblo, porque lamentablemente, óigalo bien, el pueblo se ha dormido, hay gran pueblo que está dormido. Entonces estos personajes aprovechan el adormecimiento de la iglesia, aprovechan el adormecimiento, la mortandad que hay en la iglesia. Y cuando una iglesia está media muerta, está un poco dormida, gloria al Señor,
fácilmente se les mete una herejía, fácilmente se les mete una falsa enseñanza. Cuando estamos dormidos ahí todos, medios ahí atolondrados ahí, fácilmente el diablo entra por estos falsos maestros, y por eso hay un montón de gente engañada, gente que no ora, no ayuna, no lee la Biblia, y a todo le dice amén porque no lee la palabra. Y cuando escuchan un mensaje de esto, la gente se asusta, la gente se espanta, la gente se alborota, la gente dice no es para tanto. ¿Por qué? Porque se están alimentando de predicadores baratos, de predicadores chatarreros, se están alimentando de basura en el internet, se están alimentando de basura en YouTube, de basura en Facebook, en Twitter. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que lo confronte. No, es importante, los hombres de Dios, yo les hago un llamado en la noche de hoy: no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Si Dios nos ha permitido las redes sociales, vamos a confrontar el pecado. No dejaremos, mientras Dios nos dé el mensaje, la oportunidad de predicar la palabra, no vamos a bajar la guardia. Hay que dar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a redarguir, vamos a reprender, vamos a exhortar con paciencia y doctrina. No nos vamos a dañar, no podemos dañarnos. Usted que me está escuchando, no se deje dañar por el diablo, no se deje dañar por el diablo, no vaya a comercializar el evangelio. Usted que Dios lo está levantando, no deje que el diablo llene su corazón de avaricia, que el diablo llene su corazón óigalo bien, de los placeres de este mundo, de que su corazón esté inclinado al dinero, porque el día que nosotros solo pensemos en la plata, que solo pensemos en el dinero, que pensemos en prosperar y prosperar en lo material y nos descuidemos de lo espiritual, nos lleva el diablo. ¿Sí como lo oye? Porque los hombres de Dios, la fama muchas veces los corrompe, la economía muchas veces los corrompe, y la falda, si no es para firme, se lo lleva el diablo también. ¿Sí como lo oye? Entonces, los hombres de Dios tenemos que estar alerta en el día de hoy. Tenemos que estar alerta. ¿Cómo se introduce la apostasía? ¿Cómo se introduce la apostasía? Cuando nos aburrimos de la sana doctrina y queremos escuchar cosas nuevas. Cuando usted quiere escuchar cosas nuevas y usted se aburre de la sana doctrina, mire, usted comienza a explorar, a navegar por otros horizontes doctrinales. Y usted dice, este horizonte está bueno por aquí. Le dicen, no es malo, usted puede poner tatuaje, usted puede arreglarse, usted puede ir puede cambiarse los bustos, nalgas, no hay problema, usted puede vestirse como usted le da la gana. El peligro son los extremos, el problema es los extremos. Usted puede meterse lo que usted quiere, usted puede andar en bikini en la playa, mire, entonces cuando usted comienza a escuchar y usted dice, no hombre, qué bonito habla este hombre me gusta la enseñanza. Claro, si a la carne no le gusta que la reprenda, si usted hace lo que a la carne le gusta, olvídese, esos mensajes son para usted, esos mensajes le va a gustar a los carnales. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios que me están escuchando esta noche, que les gusta sana doctrina, van a reprender el pecado, van a decirle no a la apostasía y sí a la sana doctrina. Acuérdese del mensaje de esta noche. ¿Cómo se introduce la apostasía? Hablé de 3 puntos. 3 puntos. Número 1, cumplimiento de la palabra. Ay de la iglesia que se duerma. Ay de la iglesia que se duerma. Porque iglesia dormida se le mete la apostasía. Porque hay cumplimiento de la palabra. Antes que Cristo venga, el Espíritu Santo habló que vendría la apostasía antes del arrebatamiento. Y la apostasía está en vivo y a todo color en el día de hoy. Ya no nos admiramos cada cosa nueva que va saliendo. Cada año que va pasando se mete la apostasía fuertemente. Hay de las iglesias que están dormidas porque se les mete la apostasía. Predicadores que empezaron bien, se tuerden, se lo lleva el diablo. Porque dejaron meter la apostasía. Entonces, segundo, ¿cómo entra la apostasía? Entonces, la apostasía entra cuando ya no reprendemos, cuando ya no exhortamos, cuando ya no redarguimos. Se mete la apostasía. Cuando el pastor, cuando el evangelista baja la mano y ya no tiene la espada de la palabra para reprender. Si todo lo que tiene es un plumero, olvídese, lo que se lo lleva el diablo. Cuando baja la mano, ya no quiere pelear como atalaya. Ya no quiere pelear como atalaya de Dios, con la espada en la mano, la espada de la palabra. Ya no redarguye, ya no reprende, ya no exhorta. Se le mete la apostasía.
La apostasía le pega una cachetada y lo avienta por allá y se le mete con todo para adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no hay un mensaje que redarguya, como le dice Pablo a Timoteo. Acuérdate, le dice, vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Y estamos en el tiempo donde no estamos sufriendo la sana doctrina. Y por esa razón le dice Pablo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tercero, lo que dijimos, cuando nos aburrimos de la sana doctrina y queremos escuchar cosas nuevas y escuchamos a falsos maestros, estos falsos maestros los poseen espíritus engañadores y tienen en muchas de sus doctrinas, porque no creen que no, hay doctrinas buenas que tienen, pero en medio de esas doctrinas buenas que tienen, van laudadas con doctrinas de demonios. Los falsos maestros no crean que, si hay doctrinas que son fundamentadas. Hay doctrinas que son fundamentales. El detalle es que ya van laudadas algunas de ellas. Y como van laudadas, usted le dice amén y las recibe. Cuídese de que la doctrina que usted oiga por la boca de un predicador no vaya laudada. Porque si ya va laudada por el mundo, corre peligro usted en su vida espiritual. Tiene que cuidarse la iglesia de eso. Y yo tengo que cuidarme también de eso. Voy a llegar hasta aquí con el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cómo se introduce la apostasía?